Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En esta sesión les voy a mostrar cómo cambiar el formato de ciertos contenidos de celda en relación a lo que serían los números. Generalmente nosotros utilizamos números para expresar cálculos matemáticos, pero también nos puede servir para expresar algún tipo de fecha, algún contenido, alguna fracción, notación científica, hora, porcentaje. Hay muchos valores distintos que se les puede asociar a los números, pero eventualmente Excel va a tener una forma particular de poderlo expresar con el objetivo de aplicarlo a alguna función posteriormente. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se debería expresar los diferentes tipos de números y cómo Excel lo va a interpretar posteriormente. Bien, entonces, en la primera casilla tengo acá la sección de números. Entonces, resulta que cuando yo escribo, por ejemplo, un número, voy a colocar, por ejemplo, el número 100, siempre todos los números van a estar al costado derecho de la celda. Si yo, por ejemplo, coloco 100,5, coloco Enter, el número queda al costado derecho. Pero si yo, por ejemplo, le coloco 100.5, el valor me queda al costado izquierdo. Y hay que tomar en cuenta este concepto porque es sumamente fácil equivocarse y no darse cuenta de este problema. Cuando nosotros anotamos, por ejemplo, un número con un decimal y le colocamos el punto, el Excel lo que interpreta ese punto es que es un texto. Y en este caso está tomando como referencia este valor como si fuera un texto. Uno podría decir que no es tan complejo en realidad porque yo lo visualizo como un número, pero el problema está en que si yo le quiero realizar una operación matemática, el Excel no me lo va a considerar porque va a pensar que es un texto y me va a arrojar error. Les voy a poner el siguiente caso. Digamos que yo quiero multiplicar por 2 este valor. Entonces yo acá voy a colocar un número 2. ¿Ya? De hecho, estos números los voy a dejar acá un poquito más abajo para que no se confundan. Entonces, tengo estos dos valores, son exactamente los mismos, pero la diferencia es que uno tiene una coma y el otro tiene un punto, y de hecho los acabo de dejar centrados. Si no los hubiese dejado centrado, quedaría con esa diferencia. Bien, lo vamos a dejar así para que se entienda el contexto. Ahora, si yo digo, quiero que multiplique el 2 con este número, entonces yo voy a colocar igual 2 multiplicado por este número. Y luego al copiar la fórmula, voy a colocar acá control C, control V, me dice valor. Este error sucede porque Excel, al hacer la multiplicación, los 100.5 los toma como un texto. Entonces la multiplicación de un número con un texto no existe. Así que generalmente para solucionar este problema lo que habría que hacer sería cambiar obviamente ese punto por una coma y ahí se podría resolver el problema. Ahora, esto se complica bastante cuando ustedes escriben una base de datos bastante amplia y a toda la secuencia de números con decimales le colocaron punto en vez de coma. Y es muy probable que se encuentren con este escenario. Ya, para que se hagan la idea, es como que yo estuviese realizando esta secuencia. Bien, entonces, obviamente no voy a cambiar una celda una a la vez. Entonces, para poder solucionar este problema de una forma eficiente, lo que podemos hacer es buscar el contenido que queremos cambiar y seleccionarle el que deseamos. Entonces vamos a colocar el comando control B, que es para buscar, habiendo seleccionado todas las celdas que yo quiero generar el cambio. Y en esta ventana vamos a hacer clic en la parte de reemplazar, y en reemplazar vamos a decir que busque el punto y que lo reemplace por una coma. Entonces este cambio tan sutil me va a permitir hacer el cambio en todas las celdas que yo he seleccionado. Entonces voy a colocar acá a reemplazar todos. Me dice, ya hemos realizado el cambio en 52 reemplazos. Entonces coloco aceptar y ahora si se fijan, se realizó el cambio como corresponde. Entonces esa es la idea. Bien, entonces eso como primera opción. Bien, ahora el valor moneda. El valor moneda es súper sencillo de aplicar. Generalmente cuando ustedes tengan un valor en número y quieran representarlo en moneda, lo que tienen que hacer es irse a la parte de formato de celda. Entonces voy a colocar control 1 y en la sección de número hay una sección que dice moneda. Entonces yo acá busco, que sería la tercera casilla, busco moneda y acá yo le puedo dar la cantidad de decimales. Yo por ejemplo puedo trabajar con decimales, le coloco 2, coloco aceptar y fíjense que me aparece con decimales. Si estuviese trabajando con dólares me podría servir este formato, pero como yo soy de Chile y trabajamos en pesos no viene con fracción, así que voy a colocar formato de celda, moneda, 0 decimales, y acá esta parte es importante. Tengo que utilizar la simbología de la moneda que yo necesito trabajar. Aquí yo tengo el símbolo de pesos, pero yo podría perfectamente elegir cualquier otra moneda que se encuentra en algún otro país y me aparecería por defecto.
Bien, entonces yo, por ejemplo, coloco el euro y ahí me va a aparecer esa simbología. Bien, entonces, para gustos, colores y para necesidades hay opciones. Es un poeta. ¡Es un poeta! Bien, ahora en la sección de porcentaje tenemos que tener la precaución de que antes de que seleccionemos el número, le asignemos el valor de porcentaje a la celda. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un valor 100 y le agrego el porcentaje, lo que va a tomar como referencia es que el 100% de un valor es 1. Entonces me va a preguntar Excel, ¿qué porcentaje equivale a un valor de 100 veces el valor de un entero? Entonces, en este caso me estaría dando como resultado 10.000%. El 10.000% de un entero es 100 veces el valor de ese mismo entero. Se lo voy a poner en el siguiente contexto. Yo, por ejemplo, voy a colocar acá en porcentaje, le coloco 0 decimales y me aparece 10.000%. ¿Por qué hace esto? Porque le di un valor inicial 100. Si yo, por ejemplo, le hubiese colocado 1, el 100% de un entero es 1. O yo, por ejemplo, le habría colocado 0,5. Ese 0,5 equivale a la mitad de un entero, que equivale al 50%. Entonces, si sacamos la relación de porcentaje, en realidad lo que expresa Excel de forma numérica y cuando lo transforma a porcentaje, es que está entregando el porcentaje en función del valor numérico que nosotros le asignemos. Me explico. Cuando hablamos de un 10%, tenemos acá un 10% de un valor. O sea, en este caso vamos a considerar 1 dividido en 10. Y eso equivale a 0,1. Eso sería mi 10%. Ahora, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto sería la mitad de un entero, yo tengo acá 1, lo divido en 2. Por ejemplo, tengo este valor, dividido en 2, tengo 0,5. Ahora, este 0,1 y 0,5, al multiplicarlo por 100, me va a expresar el valor en porcentaje. Entonces yo, por ejemplo, este valor lo multiplico por 100 y me deja un 10. Un 10 que equivale a un 10%. Y si yo ese mismo término se lo asigno al 0,5, estamos hablando del 50%. Entonces, para que se hagan la idea, yo acá tengo 0,5 y si lo dejo en porcentaje, voy a colocar acá porcentaje, me marca el 50%. ¿Por qué? Porque es el 50% de un entero. Siempre va a tomar como referencia eso. Ahora, ya una vez teniendo la celda en un valor de porcentaje, ahora sí yo puedo ingresar el porcentaje. Por ejemplo, yo le coloco 20, coloco Enter, y ahí sí de forma automática me lo deja ya en porcentaje. Una vez que ya esté asignado el valor de la celda en porcentaje. Pero si yo le aplico el número y después lo cambio a porcentaje, me lo va a interpretar como a 20 veces el valor de una unidad del 100%. Es un poco complejo, pero con la práctica se van a dar cuenta de que es más fácil de manejar. Como recomendación personal, primero asignenle el valor de porcentaje al formato y después agreguen los números. Ahí no van a tener ningún problema. Bien, en la sección de hora, para poderlo escribir, nosotros tenemos que separar las horas, los minutos y los segundos con 2 puntos. Si bien yo puedo dejar por defecto cuál va a ser el tipo de formato para esta casilla, entonces yo me voy a la parte de números, le selecciono la sección de hora y acá me indica cuál va a ser la configuración de hora que voy a poder seleccionar. Por defecto siempre me va a aparecer en este escenario. Ahora yo puedo seleccionar también el horario que esté estimando dependiendo si voy a aplicar una fórmula o no. Pero vamos a dejar acá en español, en el país que corresponde. En este caso estamos trabajando en Chile. Y ahora yo le voy a decir que quiero que me marque las 23 con 30 minutos y 40 segundos. Entonces siempre hay que separarlo con 2 puntos. Y ahí me va a aparecer el valor en hora. Entonces si yo por ejemplo quiero que me saque la diferencia entre lo que había en las 22 con 40 con 56 segundos. Y ahora yo realizo la resta de estos dos valores y me aparece el cálculo en formato de hora. Eso es un plus cuando ustedes quieren saber la diferencia de horas que tuvieron con una jornada de inicio y una jornada de término. Entonces también pueden saber de forma más coherente la información. La siguiente casilla tiene que ver con el tema de la fecha. Y la fecha es súper importante que nosotros sepamos cómo se debe trabajar. Generalmente el formato de la fecha se va a establecer por día y por mes. Por ejemplo, si yo le coloco en el formato de fecha, vamos a colocar formato de celda, nos vamos a la parte que dice fecha. Y acá yo puedo seleccionar en qué formato me va a establecer. Yo lo puedo seleccionar por día, mes y año. También lo puedo seleccionar que aparezca en un sentido textual. O bien puedo seleccionar que me indique primero el año, después el mes y después el día. Entonces yo por ejemplo le selecciono
que me lo indica en forma textual, lo coloco a aceptar, y ahora si le coloco 1, me va a marcar el domingo 1 de enero de 1900. Si solamente le marqué 1. Ahora si yo le digo, a ver, estamos en este año y quiero saber, hoy día estamos a 7 del 12, entonces yo coloco 7-12, automáticamente lo que hace es escribir lunes 7 de diciembre de 2020. Bien, entonces eso también para que puedan realizarlo en distintos formatos. Ahora, el formato más habitual que se utiliza para la fecha es el siguiente. Vamos a colocar acá formato de celda, fecha, es el que viene por defecto. Entonces yo coloco aceptar y aquí me aparece en este contexto la fecha expresada de esta manera. Ahora, si yo tengo una celda con un espacio muy pequeño, puede que se me presente este escenario. Este escenario es un error que aparece básicamente porque no se alcanza a ver el texto. Entonces, basta con que se vayan acá a estas dos columnas, hagan doble clic con el botón izquierdo del mouse y se acomoda automáticamente el texto. Bien. Ahora, quizás a algunos no les gusta este formato. Por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta mucho. Me gusta utilizar este otro tipo de formato. Vamos a colocar acá 14 de marzo de 2012. Ese tipo de formato. Que me aparezca la fecha, el número, el mes en texto y el año en número. Entonces yo coloco aceptar y me aparece este tipo de formato. Bien. Entonces ustedes van viendo cuáles son los que más les acomoda. Por ejemplo, voy a cambiar a este, que en este caso sería el año primero, después el mes y después el día. Tenemos otro tipo de formato. Vamos a colocar acá este otro tipo de formato donde se indica, por ejemplo, el día, el mes y el año, pero el año simplificado. ¿Ya? No el 2020, sino que utiliza los dos últimos números del año. No lo recomiendo mucho porque si dejo el 2020, por ejemplo, acá, alguien podría decir, podría haber sido 2019, podría haber sido 2018. No lo sugiero. ¿Ya? Así que en este caso, como prioridad, prefiero que le asignen lo que aparece por defecto en el Excel, que sería esta primera opción. Bien, entonces este sería el cambio de formato de celda a lo que corresponde a fechas. El siguiente valor corresponde al valor de fracción. Bien, ahora en esta parte vamos a ver el tema de las fracciones. ¿Cómo puedo interpretar un valor de una celda en fracción y no en fecha? Generalmente cuando yo coloco, por ejemplo, 1-5, yo quisiera que Excel me lo tomara como un quinto. Pero si yo oprimo Enter, me lo va a tomar como una fecha. Eso es porque, aunque sea un slash o sea un guión, si yo por ejemplo coloco 1-5, también me lo toma como fecha, que sería el día 1 del mes 5. Entonces, para evitar este problema, lo que hay que hacer es aplicarle el formato de celda de fracción. Entonces, en este caso vamos a buscar la sección que dice fracción y acá me dice con cuántos dígitos va a estar trabajando como máximo. Generalmente hace un redondeo. Entonces, yo voy a seleccionar el primero y ahora, si se fijan, la fecha me cambió el formato. Ya, ahora lo que tengo que hacer es escribirlo de la forma que yo lo deseo. Entonces yo ahora coloco 1/5 y ahora me lo toma como si fuera una fracción. Y si yo coloco acá igual, me lo toma como corresponde. Bien, entonces eso sería la parte de fracción. Ahora vamos a la sección de notación científica. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, les doy una notación científica? Les digo, a ver, quiero que me coloquen 1 por 10 elevado a la menos 9. Yo coloco Enter y me lo toma como un texto. Recuerden que todos los números van a quedar siempre al costado derecho. Los textos quedan al costado izquierdo. Entonces esto, si yo por ejemplo lo multiplico por 1, vamos a colocar acá, vamos a eliminar esto porque no me sirve. Quiero multiplicarlo por 1 y coloco 1 multiplicado por el valor de la notación científica, me va a aparecer error de valor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí Excel, como yo le coloqué por 10 a la menos 9, como no es una función, lo toma inmediatamente como si fuera un texto. Bien, para solucionar este problema, más que darle un formato, hay que escribirlo de la forma correcta. Las notaciones científicas, para que se hagan la idea, si yo coloco 1 por 10 elevado a la menos 3, significa que estoy hablando de un número decimal. Y ese número decimal va a corresponder a cuántos números se corre después de la coma. En este caso, la notación científica determina que el número exponente corresponde a la cantidad de números que debe considerarse si va después o antes de la coma. En el caso que sea un número negativo, va a ser después de la coma.
Me explico. Esto va a ser igual que 0,00 y en este caso en el tercer número, porque acá tenemos el tercer número, voy a colocar el número que tengo como base. Entonces yo coloco 1. Entonces eso sería la forma correcta de expresar una notación científica. Ahora, el problema está en que esto es un texto. Entonces para expresar una notación científica de la forma correcta yo tendría que colocar lo siguiente. 1 exponencial de menos 3. Esa es la forma correcta de colocar la notación científica y yo coloco Enter y me aparece inmediatamente ese cambio de formato. Entonces me aparece 1 exponencial de menos 3. Y si yo acá le hago doble clic, me aparece el valor que corresponde. Entonces 0,001, que era ese valor. Si yo hubiese, por ejemplo, hubiese colocado 1 por 10 elevado a la 3, ¿ya? Elevado a la 3, vamos a colocar acá, expresado de esa manera, más que nada, ¿ya? Entonces, ahora, si yo hubiese colocado acá 1 por 10 elevado a la 3, significa que estamos hablando de un 1 con 3 ceros. Entonces, vamos a colocar 1 con 3 ceros. Entonces, corresponde a 1000. Y la forma correcta de haber escrito esto en notación científica habría sido la siguiente. Vamos a colocar acá 1 exponencial de 3. 3 positivo. Entonces yo hago clic, me aparece 1 exponencial de más 0,3 y si me doy cuenta, le hago doble clic y ahora me aparece el valor de 1000. Entonces, esa también es la forma correcta de escribirlo. Entonces en este caso, yo lo que tendría que hacer sería lo siguiente. 1 exponencial de menos 9. Y ahí me aparece el valor. Entonces yo tengo en realidad esta secuencia de números. Bien. Finalmente, el formato de texto. El formato de texto va a servir cuando yo quiero expresar un contenido de forma visual y que no cambie ningún tipo de formato. Por ejemplo, yo le coloco, quiero un tramo de un punto 1 a un punto 5, por ejemplo. Si yo escribo esto y oprimo Enter, lo que va a hacer Excel me lo va a tomar como una fecha. Entonces yo oprimo y me aparece el 1 de mayo. Entonces no me sirve. Yo deseo colocar 1-5 y que permanezca así, textualmente. Entonces lo que yo tengo que hacer antes de escribir el contenido es cambiar el formato de la celda a texto. Entonces yo le coloco acá texto y me aparece aceptar. Entonces en este caso, ya teniendo eso en cuenta, todo lo que yo escriba lo va a tomar como un texto y no lo va a tomar ni como número ni tampoco lo va a tomar como algún tipo de fecha. Entonces oprimo Enter y me aparece el contenido. Así que eso serían los contenidos que veríamos en esta sesión. Espero que les sea de utilidad, espero que le puedan sacar provecho a esta sesión y eventualmente ir practicando con el tiempo. Así que eso, gente, si les gustó, compártanlo con sus amigos, denle like, suscríbanse y estén atentos a los siguientes videos que voy a estar subiendo en el canal. Así que cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.